El terror llama a su puerta es una de esas pelis ochenteras que si bien en su momento pudieron pasar desapercibidas, con los años han alcanzado un estatus de culto, del mismo modo que ocurrió con Una pandilla alucinante, también obra de Fred Dekker. Nos encontramos ante un cachondísimo homenaje al cine de serie B, en concreto, a la ciencia ficción de los años 50 y 60, al cine de slashers, y al cine de zombies. Todo ello presentado con una estética de tipo cómic y un tono paródico aderezado con un humor negro que, sumado a su falta absoluta de pretensiones, la convierte en una pieza única y súper disfrutable. La historia comienza mostrándonos una nave espacial extraterrestre de la que se escapa un peligroso experimento. En la Tierra, a finales de los años 50, una pareja ve desde su coche un extraño objeto en llamas que se precipita desde el cielo. Al chaval, que se adentra en el bosque para ver qué ha caído desde el espacio exterior, se le introducen en la boca una especie de babosas extraterrestres. Al mismo tiempo, la chica es descuartizada por un psicópata que se ha escapado de un manicomio. Pa' flipar en colores. 25 años después, en la misma localidad, dos jóvenes universitarios de la Corman University tratan por todos los medios que una hermandad los acepte, porque Chris, uno de ellos, quiere ligarse a Cynthia, una fémina la mar de hermosa. Como condición de ingreso, los chicos guays, es decir, los gilipollas de la hermandad, les ponen como prueba depositar un cadáver delante de la residencia. Lo que no se iban a imaginar estos pijos cretinos es que ni cortos ni perezosos, nuestros protagonistas, que, por cierto, se apellidan Carpenter y Romero, descriolizan un cadáver de un laboratorio liando un pifostio que pa' qué. Y es que el cadáver que descongelan no es otro que el del infectado hace 25 años, y las babosas, una vez liberadas, convierten en quien se introducen en zombie, pudiendo también zombificar a los muertos. Cuando los acontecimientos se desarrollan, entra en escena el personaje más cachondo de toda la película y, para mí, uno de sus puntos más fuertes. El inspector de policía Ray Cameron. Resulta que Cameron es el exnovio de la chica a la que descuartizó el psicópata del manicomio y será el encargado de investigar la sucesión de misteriosas muertes que acontecen. La cosa mejora por momentos cuando nos enteramos que él mismo asesinó por venganza al fugado del manicomio y lo enterró. Esto se lo confiesa a Chris en un momento delirante y dejando al espectador un poco fuera de bolos. Se puede tener más imaginación para montar este batiburrillo descacharrante. Sin tratar de desvelar más detalles de la trama, merece la pena apuntar las continuas referencias a directores de cine de terror. Por si no os habíais dado cuenta, que sé que sí, porque los que formáis esta comunidad sois las ardillitas más listas del bosque, las primas de Chip y Chop, los nombres de los personajes son Cameron, Dante, Cronenberg, Romero, Landis, la Universidad Corman y etc. Además cuenta con guiños puramente cinematográficos como el visionado de una escena de Plan 9 del espacio exterior o la clara alusión a La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. La autoparodia también está vigente con frases del estilo: esto no es una peli de terror, preferiría que unos bichos alienígenas controlasen mi cerebro. O los sardónicos comentarios del inspector Cameron. A este respecto es antológico el momento en que los zombies rodean la residencia de las chicas y este espeta: tengo que daros una noticia buena y otra mala. La buena es que los chicos ya están aquí, la mala es que están muertos. En definitiva, nos encontramos ante una película cuyo único fin es hacer pasar un buen rato. Una película que disfrutarán más quienes conozcan este tipo de cine, ya que así entenderán mejor los chistes y el metalenguaje. Le pongo un 10 porque jamás me canso de verla y porque Fred Dekker no se merece la manera en la que ha sido tratado por la industria y por el público. Y desde ya anuncio que habrá un blog dedicado a la carrera de este denostado director. Esta es una de las películas que entran irrevocablemente dentro del género comúnmente conocido como friki. Una gamberrada monumental perpetrada por los hermanos Chiodo. Es decir, por Stephen, Charles y Edward Chiodo. El título Killer Clowns from Outer Space ya nos lo da a entender al hacer un guiño a Plan 9 from Outer Space del conocido como peor director del mundo, Ed Wood. Pero si esta última fue una comedia involuntaria por parte del bueno de Ed, en Payasos Asesinos nos encontramos con una parodia que se ríe de sí misma y de todo el género de la ciencia ficción y slashers de serie Z. Parte de la llegada de un grupo de extraterrestres a un pueblo cualquiera y la matanza a la que someten a sus habitantes. ¿Os recuerda esto a los Critters? Tampoco es casualidad porque estos tres hermanos fueron los encargados de los efectos especiales y maquillaje de las dos primeras partes de esta saga. Pero en esta ocasión dirige Stephen y sus hermanos corren a cargo de los efectos y el guión. Aquí la nave espacial es sustituida por una gran carpa circense y los clásicos aterradores extraterrestres por un grupo de payasos de lo más variopinto. Los métodos utilizados contra sus víctimas van desde palomitas caníbales hasta sombras chinescas asesinas, pasando por el algodón de azúcar con la que envuelven los cuerpos humanos para luego consumirlos en forma de batidos. Destacan mucho esos efectos artesanales que tanto se echan de menos hoy día. Payasos Asesinos es una película muy divertida y extravagante. Cachondeo puro y duro sin ninguna pretensión al estilo de El ataque de los tomates asesinos o El vengador tóxico. Y quien se la tome en serio pensando que es una mala película en lugar de una parodia plenamente calculada. Por favor, que se lo haga mirar. Ideal para una tarde de cervezas y colegas. La tía del escritor Roger Cobb se ha ahorcado en la misma casa en la que tiempo atrás, e inexplicablemente, desapareció su hijo.
Por si fuera poco, afronta con tristeza la separación de su mujer, la actriz Sandy Sinclair, y sufre una crisis creativa que le impide escribir desde hace un año. En medio de esa tormenta de problemas, Cobb decide mudarse a la casa de su difunta tía y empezar un libro en el que relatará las traumáticas experiencias que vivió en la guerra de Vietnam. Pero lo que parece un refugio para volcar su escritura se convertirá en una pesadilla de monstruos y visiones de la que difícilmente podrá escapar. Continuamos con otro ejemplo de comedia terrorífica. En este caso, una joyita de culto que hará las delicias de todo aficionado al cine fantástico. Con gran cariño recuerdo la primera vez que vi House, en VHS, por supuesto. Una primera experiencia que no solo ha superado el paso del tiempo, sino que ha salido reforzada en cuanto a su originalidad, desenfado, mimo y desparpajo. House es una película artesanal de las que ya no se hacen y que ocupa un lugar privilegiado dentro de ese universo de obras con encanto e inclasificables del que podemos extraer tantos ejemplos en los 80. Posesión infernal, El regreso de los muertos vivientes, La puerta, No matarás al vecino o El terror llama a su puerta, entre otras. Si te gustan películas así, esta te va a encantar. Sean Cunningham y Roger Corman producen esta película basada en una historia de Fred Dekker con guión de Ethan Willie y dirigida por Steve Miner. Resulta curioso el saber que, pese a lo cercano de esta propuesta a los trabajos de Dekker, este rechaza dirigirla porque quería una película más orientada al terror puro y sin toques de humor. Sin embargo, en sus películas el terror y el humor siempre van de la mano, como en el caso de El terror llama a su puerta o Una pandilla alucinante. Otro caso para nuestro Iker. El protagonista, William Katt, que interpreta a Roger Cobb, era muy conocido por la serie de televisión El gran héroe americano. George Bent, Cheers, hace el papel de vecino pesado, y Kyle Lenz el de ex mujer de Cobb. Ambos personajes son prácticamente anecdóticos, aunque aporta algo más el de Bent como Harold Gorton. Richard Moy, juzgado de guardia, interpreta a Ben. El grueso de la trama se desarrolla dentro de la casa, y consiste en una sucesión de sobresaltos, sustos y humor negro a raudales. Pero claro, no se resume solo a esto. Cobb, a raíz de una serie de visiones, comienza a sospechar que, en realidad, a su hijo no lo han raptado, sino que permanece oculto en algún lugar dentro de la propia casa. Por otro lado, al tiempo que escribe su libro sobre el Vietnam, sale a la luz uno de sus recuerdos más traumáticos. Durante una misión de reconocimiento, su amigo Ben resulta herido en una emboscada. Este pide a Cobb que le remate, pero no se atreve y huye buscando ayuda, dejándolo malherido a merced de los vietnamitas. Ben jura vengarse de Cobb. Dos temas aparentemente tan inconexos como la desaparición del hijo de Cobb y sus vivencias en Vietnam guardan relación directa. Pues bien, el misterio se desvela y Cobb descubre que es su antiguo compañero de batallas, Ben, el que regresó de la tumba para secuestrar a su hijo y vengarse por el episodio acaecido en tierras de los Charlies. En este punto me planteo que esto se puede interpretar como que las puertas a otra dimensión pertenecen al subconsciente de los miedos de los habitantes de la casa. Esta interpretación no me parece del todo baladí, puesto que, cuando Cobb encuentra a su hijo al otro lado, lo hace en un escenario selvático. Además, al final Cobb vence a Ben, no en una lucha física, sino en el terreno psicológico, al dejar de temerle y enfrentarse a sus traumas pasados. Miedos encarnados en el soldado putrefacto. Con un presupuesto de unos $3 millones recaudó más de 22, y como era de esperar, las secuelas no tardaron en llegar. En total 3 películas que progresivamente decaen en calidad. La segunda, House 2, aún más alucinante pese a lo disparatado de su argumento, incluso más que esta, se deja ver. La tercera y la cuarta explotan sin piedad el encanto de la primera. Resulta curioso que el propio William Katt haya participado en la última.